Hola amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo programa. Me gustaría aportar algunos elementos más a todo lo que venimos diciendo sobre Barcelona, con algunos flecos sueltos que han ido quedando por ahí, pero que de alguna manera son como muy coherentes y atan todo lo que ya hemos dicho, ¿no? Y de alguna manera confirman, ¿no? Es como que todo es muy coherente y todo ata muy bien, ¿no? Entonces, algunos elementos por ahí que no sé si llegué a comentar. Una de las furgonetas se encuentra en Vic y en concreto nos dicen que se encuentra en un Burger King. Este es otro indicio importante de que es un montaje, ¿no? Porque el tema de los Burger Kings y atentados y asesinatos, etcétera, se utiliza muy a menudo porque lo utilizan como disparador de control mental, ¿no? Como hemos dicho ya con otras muchas cosas, ¿no? Básicamente lo que hacen es buscar marcas, logos, productos que están muy extendidos y los utilizan como programación mental específicamente, es decir, programan a los esclavos de control mental con esos lugares, porque los programan en esos lugares, o con esos productos, etcétera, de manera que cada vez que aparecen esos productos luego en su vida ya normal o en las misiones o antes o después de las misiones acaban funcionando como disparadores o como reforzadores de programación, ¿no? Digamos que fijan sus alters disociados, amnésicos para que actúen en las misiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, las ex esclavas de control mental nos lo dicen, ¿no? Que las llevaban, por ejemplo, después de las misiones a comer las patatas fritas del Burger King o del McDonald's, porque eso funcionaba como disparador de control mental, porque la habían programado ya para eso, ¿no? Y lo hacen con helados, lo hacen con el famoso tema del oso, por ejemplo, que se utiliza en programación mental, en temas de pederastia, etcétera. También el teddy bear, ¿no? El oso Teddy también es un disparador de control mental. Los famosos chocolatinas de los conejitos que vemos, por ejemplo, que nos lo dice claramente, bueno, no claramente, pero en Twin Peaks, ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces aquí, de hecho, hay antecedentes. Por ejemplo, si miramos la famosa masacre de este Dylan Roof en Charleston, que por cierto otra vez es el Charleston en Carolina, otra vez Charlie Hebdo, Charlottesville, recientes revueltas, Charlotte, las revueltas de Charlotte del año pasado, siempre aparece este Charlie, ¿no? Aquí, que yo creo que... Pero nos dicen que a este Dylan Roof, después de cometer la masacre y que lo habían detenido, los policías lo llevaron a un Burger King porque tenía hambre. O sea, increíble, ¿no? Y sale en todos los periódicos que llevan a un periodista, a un asesino en serie, sin duda un MK Ultra, precisamente para reforzar su programación, ¿no? Pero además, lo importante, lo que hay que entender aquí es que esto es un círculo vicioso. A su vez, el que eso salga en la noticia y lo lean otros programados, digamos que reinicia el círculo vicioso, ¿no? Por lo tanto, al final lo que están montando es una especie como de sistema global de violencia controlada mediante programas de control mental muy sofisticados y con toda la superposición de implantes y de control biométrico y de electromagnético a través de hard chemtrails, todo eso, es decir, todo eso se superpone a la programación mental clásica desde la Segunda Guerra Mundial, pero lo importante es comprender que están creando una especie como de sistema global de violencia controlada, de manera que un evento refuerza y activa otros eventos, ¿entiendes? Es decir, y esto ya lo he dicho en algún vídeo, pero conviene insistir. Ellos al final, es decir, los programados están en toda la sociedad, en muchos niveles de la sociedad, y cada vez que uno de estos eventos sucede donde hay un disparador de control mental, se activa la programación, es decir, se refuerza o se activa la programación de muchos programados mentales a muchos niveles, incluso en puestos muy altos, que nos creemos que son gente normal y corriente, como tú y como yo, pero son programados mentales, que tienen también alters disociados y que responden ante determinados estímulos, ¿no? De manera que eso les mete en una especie como de estado disociado en el que no se van a llegar a plantear
lo que nos planteamos en una web como esta, en un blog como este, que es todo el sistema, es decir, todo el montaje del terrorismo estructural hollywoodense controlado por las agencias de inteligencia occidentales, ¿no? Entonces, pero en el fondo es lo que hacen con toda la sociedad, es decir, porque en el fondo todo, igual que la homosexualización, igual que la fabricación de violencia de género por las leyes de violencia de género que dicen defenderla, o sea, todo acaba siendo una lógica parecida en la que hay una gran programación mental de masas en la que se trata de, digamos, no sacar a la gente de unas determinadas visiones del mundo, es decir, esa es la programación mental blanda, pero que se hace mediante programados mentales duros. Y por eso es importante que en estos eventos traumáticos aparezcan estos disparadores que de alguna manera refuerzan todo ese sistema de programación mental, como digo, a varios niveles, de programación dura y de programación blanda. Y vinculada al trauma, que esto también lo he dicho muchas veces, ¿no? Por eso aparecen sistemáticamente en este tipo de eventos, ¿no? Si nos ponemos a buscar este tipo de eventos traumáticos, eventos de violencia que ocurren en Burger Kings, hay infinidad de ellos que ni siquiera llegan a los medios europeos. Por ejemplo, en Estados Unidos, que como sabemos está plagado de Burger Kings y de McDonald's, ¿no? Cada parada de autopista, de hecho es que solo hay, ya no hay muchas zonas, no puedes encontrar más restaurante que en las autopistas en concreto. Cualquiera que haya conducido por Estados Unidos sabe que la única opción es elegir entre el pizza, el Burger King o el McDonald's, ¿no? Entonces, pero todo esto forma parte porque hay un montón de noticias de un tipo que ha disparado a otro, de alguien que se ha vuelto loco y ha causado y ha apuñalado a no sé quién. Entonces, muchos de estos eventos los crean expresamente con esclavos MKUltra, con programados de control mental, en el marco precisamente de esa escena donde hay disparadores y reforzadores de programación, en los MKUltra, los McDonald's, y a su vez lo sacan en las noticias con la foto, sistemáticamente lo vamos a encontrar, y la policía. Es decir, en muchas de estas fotos vamos a ver cómo aparecen símbolos del McDonald's o el símbolo del Burger King, o digamos, porque al final sabemos que todos tienen más o menos el mismo diseño, ¿no? Fijaros hasta qué punto todo esto encaja con el sistema capitalista y con toda la lógica de los logos y de las franquicias. Es decir, que en el fondo todo el sistema capitalista está basado en una especie como de sistematización y de extensión hacia un sistema global de una gran programación mental de masas, que en última instancia es programación dura mediante trauma, que se activa, que se refuerza, que se actualiza permanentemente mediante eventos de bandera falsa creados por el propio sistema, con este sistema sofisticado de esclavos de control mental, que está realimentando y cargando libidinalmente todo el sistema y manteniendo la tensión para que todos esos logos, ¿no? Porque en última instancia lo que es una gran programación mental es entrar en un Burger King y creerse que eso es comida. Me explico, es decir, estoy vinculando la programación dura de cómo por ejemplo, Dylann Roof lo llevan a un Burger King después de cometer una masacre de nueve afroamericanos, sin duda bajo control mental duro, pero a su vez como todo eso tiene que ver estructuralmente y sistemáticamente con todo este sistema capitalista, ¿se entiende? Porque en última instancia, el entrar en un Burger King y creerte que la foto que te ponen coincide con la mierda que te dan, que además es tóxica y que provoca todo tipo de enfermedades, es decir, este sistema tan demencial en el que grandes cadenas se extienden de manera alucinante, lo que estoy diciendo es que todo esto está vinculado, se entiende la lógica, es decir, es que, y en última instancia, el comer basura, comida basura, porque eso es comer mierda que nos mata, que nos perjudica, y creerse, porque hay una especie como de ficción de que la foto de que uno lee, la hamburguesa, coincide con la mierda que te dan, que no coincide. Cualquiera que haya comparado la foto con lo que te dan sabe que no tiene nada que ver. Pero lo que estoy intentando mostrar es que el trasfondo profundo de este sistema de marketing, de publicidad, es en última instancia un sistema de programación mental mediante trauma,
pero literalmente, es decir, es que esto lo hacen con programados mentales duros, ¿no? Entonces, para cerrar toda esta digresión, que la segunda furgoneta de Vic del atentado de Cataluña nos digan y la coloquen y saquen la foto al lado de un Burger King es un indicio más de que todo esto es parte de este gran guión de terrorismo hollywoodense, occidental sobre todo, sistemático, que nos lleva al nuevo orden mundial y en el que el yihadismo es solo la fachada, ¿no? Algo parecido pasa con una tienda a la que nos dicen que van estos supuestos terroristas, que son unos críos que no son capaces de, que no se lo cree nadie, excepto el 99% de las poblaciones estupidizadas que se creen todo lo que le cuentan, pero si uno es mínimamente crítico, no se cree que unos chavales de 17 años, bueno, pues esto nos dicen que van a una tienda de bricolaje que se llama Mercasa. Pues bien, yo creo que aquí vuelve a ser Casa, vuelve a ser un disparador de control mental y vuelve a ser parte de un guión, es decir, que no es que no ocurriera, es decir, que no es que estos chicos, porque probablemente han seleccionado algo que encaja en el guión. De nuevo, la lógica es siempre la misma. Lo que predomina es el guión, un guión que en el fondo no solo es cinematográfico hollywoodense, sino que es un guión que opera en el marco de una ritualística muy sofisticada y además a un nivel como mucho más sistemático, opera al nivel de una programación mental, ¿no? Con disparadores, con clics, con estos mantras, ¿no? Casa. Lo veíamos, por ejemplo, en otro ritual sin duda muy organizado por agencias de inteligencia y muy al máximo nivel y muy probablemente con un ritual oculto incluido, como he mostrado en muchos vídeos y artículos, como el de Diana Kerr, donde también teníamos sistemáticamente casa, casa, casa. ¿Cuándo volvió a casa? Y Diana estaba en casa. ¿Y qué se encontró en casa? Y eso que parece que es una tontería, porque la gente lo está acostumbrado, es una palabra tan común en el idioma, sin embargo lo que no saben es que se utiliza como disparador de control mental, ¿no? Ejemplos muy conocidos, ¿no? El famoso ET mi casa teléfono es un disparador de control mental, ¿no? Donde además está la casa y el teléfono, que el teléfono también es otro elemento importante en control mental porque muchos de los controladores y los esclavos se comunican a través del teléfono. Y los relojes, en fin, hay muchos más, pero o el famoso Home que veíamos en La naranja mecánica de Stanley Kubrick, donde yo creo que también Kubrick nos estaba diciendo que Home es un disparador de control mental, aunque bueno, eso como ya hemos dicho es mucho más profundo porque tiene que ver con una referencia de Kubrick al mito de Edipo y a que realmente él vuelve realmente literalmente a su casa, es decir, porque es un niño adoptado, Illuminati, etcétera, etcétera, ¿no? No cabe ahora entrar en eso, ¿no? Pero algo parecido pasa con el Camp Nou, ¿no? Ya sabemos que los grandes eventos deportivos son objetivos terroristas, porque hay mucho público, porque salen en los medios, porque consiguen vincular algo aparentemente neutro, como pasa con el arte, ya comentábamos el mosaico de Joan Miró, pasa algo parecido como con el fútbol funciona muy bien como intermediario de estas agendas de manipulación y de programación mental, porque como es aparentemente neutro, como está aparentemente regido por normas, digamos, neutras, ¿no? Hay un árbitro y todo eso, luego todo es una farsa, ¿no? Es uno de los ámbitos más corruptos, está vinculado a la criminalidad, al doping, también a la programación mental, es decir, el deporte es uno de los ámbitos más corruptos, más embrutecedores de las sociedades, lo están utilizando también en el marco de la violencia de género, ¿no? Esas mujeres que salen, que parecen hombres, o mujeres que se abrazan, hombres que se abrazan, es decir, están también fomentando de manera encubierta la homosexualización de la sociedad a través del deporte, ¿no? Y otras muchas cosas, ¿no? Pero aquí vemos como otra vez nos hablan del Camp Nou, hay noticias muy anteriores a este atentado donde decían que el Camp Nou podía ser un objetivo del yihadismo, ¿no? Del terrorismo. Y luego curiosamente nos dicen que este malísimo Yunus Abu Yaqub huye precisamente desde la Boquería hacia el Camp Nou,
hacia la diagonal y pasa a 100 metros del Camp Nou, y lo ponen en los artículos, ¿no? Esto yo creo que es una fabricación. Yo creo que es otra vez un clic que nos dice que están utilizando un recurso típico en toda esta fabricación para que la gente vincule terrorismo, no camp, fútbol, no sé qué, ¿no? Luego sacan los futbolistas con la camiseta, hacen un minuto de silencio, es decir, todo forma parte de un ritual en el que, de manera, digamos, van legitimando determinadas visiones del mundo. Es decir, la visión, nosotros somos los buenos, somos los demócratas, vivimos en un Estado de Derecho, es decir, todo ese mito, toda esa mentira, la convierten en realidad por oposición con el terrorista es el malo, nos quieren atacar, quieren acabar con la civilización, etc. Esas oposiciones son, se fabrican desde un mito, es decir, se fabrican desde una ficción muy, muy intencionada, y desde teorías académicas, desde el choque de civilizaciones, de Huntington y todo eso, es decir, todo está vinculado, son académicos de pacotilla que están vendiendo lo que el sistema quiere que se venda, ¿no? Choque de civilización y todo eso. Pero luego lo importante es que van apareciendo y los convierten en realidad, aunque sea una ficción. Yo creo que Yuns Abu Yaqub ni siquiera existe, y toda esa parte es un invento, pero nos dicen que pasa por el Camp Nou, ¿no? Por cierto, también comenta algunos seguidores, agradezco mucho todos estos comentarios de la gente, sobre todo cuando son comentarios que aportan información, que aportan datos, que opinan de manera constructiva, creativa. No agradecemos los comentarios de gente que simplemente dice eres un idiota, eres un loco, porque no sirve para nada, y además estamos convencidos de lo que hacemos y nos creemos que los locos son los que se creen toda esta locura. Por lo tanto, toda esa gente no hace más que hacernos perder tiempo, y lo pierden ellos. Si están tan seguros de lo que creen, que sigan escuchando los medios de comunicación, ¿no? Los medios de desinformación. Pero nos comenta también algunos seguidores que en el lugar, ya dijimos que en el lugar donde acaba la furgoneta está al lado la boquería, y por la boquería escapaba también, nos dicen, escapaba Yuns Abu Yaqub, y también ahí había una horca, ¿no? Y además decíamos también que el bok era el macho cabrío, etc. Es decir, hay toda una serie de vinculaciones muy interesantes de ese lugar al lugar sacrificial, ¿no? Al lugar donde hay un sacrificio, donde hay un ahorcamiento, donde se mata al carnero, ¿no? Porque de hecho, si vemos en los planos antiguos de Barcelona, antes la Rambla era justamente el límite oeste de la ciudad. Ahí estaba, digamos, ¿cómo se llaman? El arrabal, ¿no? Digamos, la muralla o el muro, la cerca, ¿no? Según los casos, ¿no? Como en Madrid, es parecido, ¿no? Y estaba justamente fuera de la ciudad, ¿no? Los mercados, ¿no? Porque era, en fin, ahí en Madrid pasa algo parecido, ¿no? Con el mercado de la cebada, con el mercado de la paja, que ahora es la Plaza de la Paja. Y aquí en Barcelona pasa algo parecido. El mercado de la Boquería está justo fuera de la ciudad original, y por lo tanto también fuera de la ciudad, es el lugar donde se ahorca, es el lugar donde se mata, es el lugar del sacrificio, se entiende, ¿no? Esa idea del extramuros, ¿no? De lo que está fuera de la ley, etc., ¿no? Por lo tanto, el BOC, todo eso, luego crece la ciudad y eso se queda dentro, y la Rambla, al final, lo que era, digamos, el extramuros se acaba convirtiendo en la vértebra central de la Ciutat Vella, de la ciudad histórica, ¿no? Del casco histórico. Pero yo creo que es muy interesante todo este simbolismo, porque han utilizado justamente, han ido a que la furgoneta se pare justamente en ese lugar, cargado de simbolismo, y el que lo quiera entender así también cargado incluso de energía, pues demoníaca, y de un trasfondo ritual, de carnicería, etcétera, ¿no? Tanto animal como humana, ¿no? De hecho, es muy curioso que si miramos toda la Rambla, la mayoría de las calles que se cruzan con la Rambla son más o menos perpendiculares, ¿no? Y solo vemos muy cerca ya del norte de la Plaza de Cataluña una cruz, es decir, dos calles que se cruzan
como en Cruz de San Andrés, a esa rambla, ¿no? Pensemos también en las connotaciones del crismón, ¿no? Que también tiene un simbolismo fálico muy interesante, ¿no? Y también se vincula con todo lo que decimos de las M's, del anagrama de María, la M y la A que aparecen en muchos de estos rituales, la M y la A, o las dos A's o las dos M's, aparecen en distintas variaciones, pero siempre, lo decimos, remiten al símbolo, las dos columnas, la escuadra y el compás, el anagrama de María, el 9-11 escrito en números romanos, en fin, todo esto que decimos siempre. Pero aquí parece que vuelve a haber algo de esto, ¿no? Porque justamente donde se cruzan esa calle, donde aparece la X cruzada con la Rambla, es un poco más arriba, cerca de la Plaza de Cataluña, donde empieza el recorrido de la furgoneta, y justamente en el punto donde termina la furgoneta, ¿no? Y donde está el mosaico de Joan Miró, ¿no? Es decir, ahí vuelve a haber este cruce que, como digo, tiene muchas alusiones a la escuadra y el compás, a los dos triángulos del sello de Salomón y a muchas cosas, ¿no? Pero de hecho, es posible que no sea una casualidad que uno de los bloques que está al lado de esta mosaico de Joan Miró tiene la forma de una pirámide truncada, justamente con el mosaico como el ojo Illuminati. Y además es un mosaico de Miró, es decir, el ojo que miró. Y además sabemos que tiene mucha importancia porque justamente es ese supuesto terrorista malísimo que conducía esa furgoneta, es ese mismo el que luego lo encuentran, como hemos dicho, en PNDs, el falo de Osiris, también con el ojo, también con la referencia a la pirámide, etc., ¿no? Entonces, a mí me da la impresión de que no es casualidad que justamente Miró es el ojo, es el ojo del huracán, el ojo donde pasa todo, es Miró y remite a la otra pirámide, ¿no? Pero además da la impresión también de que en esta, digamos, cruz de San Andrés, en esta doble cruz, con todas estas referencias, como digo, al otro lado justamente de la pirámide tenemos el Palau de la Generalitat de Cataluña, es decir, la sede del gobierno catalán, que, como hemos intentado mostrar, es el objetivo fundamental de digamos, demonización simbólica, ¿no? Demonización de cara al referéndum, ¿no? y al independentismo, ¿no? Por lo tanto, parece que también hay una vinculación entre esta pirámide que apunta como al Palacio de la Generalitat, al otro lado, que queda como dentro justamente de la otra pirámide, ¿no? Otra observación interesante de un seguidor, que también le agradezco, es que ya vimos que era muy extraño que habían borrado de la furgoneta principal de las Ramblas la palabra telefurgo, ¿no? Y habían dejado las otras. Pero es curioso, comenta este seguidor, que justamente telefurgo alude a lo que creemos que ocurrió, y ha comentado Eladio Fernández, el autor de Astillas de Realidad y otros investigadores, que es que era una furgoneta teledirigida, ¿no? Por tanto, telefurgoneta, borran telefurgo. Es decir, en todo este tipo de eventos suelen haber muchos elementos que dejan ahí como encriptados para que determinadas personas los lean y la mayoría no. Entonces, que aquí lo hayan quitado, pero al mismo tiempo estén diciendo que era una furgoneta de telefurgo, es como un elemento interesante, ¿no? Es otro indicio más, a nosotros que nos gusta analizar este tipo de cuestiones simbólicas, de que todo esto tiene como mucha coherencia, ¿no? Y finalmente me gustaría mostrar un poco lo que ya avanzábamos al principio, que es que parece que todo este escenario urbano es mucho más coherente de lo que parece en un principio con respecto no solo al independentismo, sino a un hecho muy importante que va a suceder el 11 de septiembre, que es la Diada, la Fiesta Nacional de Cataluña, donde, como hemos dicho, se hace una manifestación muy importante que
que es una toma de pulso, una toma de fuerza de hasta qué punto va a funcionar el referéndum, ¿no? Y yo creo que aquí la estrategia que están utilizando los The Usual Suspects, no los terroristas patsys colocados en la escena, es justamente para no tener que pasar a mayores, desactivar la diada, es decir, de alguna manera cargarse la diada y desde la diada, todo ello en el marco de todos estos medios de manipulación muy controlados por el poder, donde acaban creando la opinión que quieren, ¿no? Entonces, si ellos consiguen desmontar la diada, es decir, no desmontarla, la van a hacer, pero si consiguen que sea un fracaso, que vaya muy poca gente, de alguna manera ya han conseguido 3/4 partes del referéndum, ¿no? Y si consiguen que haya referéndum y que el referéndum salga no, todavía mejor. Es decir, se entiende la estrategia de fondo. Es decir, en otros contextos la violencia se puede utilizar, pero en un contexto como este yo creo que no tiene ningún sentido llevar a los militares a impedir que haya un referéndum cuando pueden conseguir por este y por otros medios, sin duda por otras manipulaciones. Sabemos que muchas elecciones están manipuladas, están trucadas, pero si además consiguen que un montón de la gente no vote, pues ya lo consiguen, por lo menos de momento. Luego lo volverán a activar, porque esta gente funciona así. Luego le volverá a interesar subir el catalanismo y luego lo volverán a bajar, porque van jugando porque ellos apoyan todos los bandos, como decíamos al principio. Ellos juegan con los dos platillos de la balanza y van modificando las situaciones en función de los contextos y sobre todo dando bandazos, que es un poco el símbolo ancestral de los ángeles y los demonios contribuyendo a la balanza de los justos y los pecadores, etc. Pero en realidad ellos operan dando bandazos a ese vaivén, ¿no? Juegan en los dos lados, pero dando saltos y cambiando lo que la mayoría de la gente piensa respecto de las agendas ocultas que van, ¿no? Entonces, pillando a la gente por sorpresa, ¿no? Lo hicieron en el Brexit, y aquí hay algo de eso también, ¿no? Entonces, ya dijimos que la diada, el recorrido original que publicaron para la diada, formaba también una cruz y atravesaba el Paseo de Gracia, que desemboca justamente en la Plaza de Cataluña, ¿no? En la zona ya del ensanche, fuera del casco antiguo, ¿no? De donde está la Rambla. Entonces llegaba a la Plaza de Cataluña. Entonces decíamos que no nos parecía extraño que justamente la furgoneta hubiera empezado en la Plaza de Cataluña, porque de alguna manera ataba la diada con el atentado, ¿no? Simbólicamente, ataba mágica y simbólicamente. Y por eso no es una casualidad tampoco que la manifestación posterior a los atentados, en la que estuvieron todas las autoridades españolas, incluso el rey, que esto es un detalle muy importante, porque el rey no está en este tipo de eventos. Es decir, la última vez que ha estado en este tipo de eventos el rey ha sido en el 11M, el gran del 2004, si bien no recuerdo, el otro también gran atentado, también de bandera falsa, también globalista, etcétera, pero de importancia, ¿no? En España. Entonces, y aquí va a volver a estar el rey justamente hoy, 26 de agosto, y el recorrido que han elegido justamente se solapa, se superpone con el de la diada. Es decir, han elegido también el Paseo de Gracia y justamente acaba también en la Plaza de Cataluña, que por lo tanto ataría esos tres recorridos: diada, atentado, manifestación del 26A. Entonces es muy interesante, y como digo, con la presencia del rey, que de alguna manera viene como a decir: esta es la unión, se acabó el catalanismo por el momento no nos interesa, y vinculándolo al evento traumático. Se entiende la importancia de todo esto, ¿no? Es decir, en la medida en que hay este evento traumático, que hay muertos, que hay sangre, y que la gran mayoría de la población se cree una determinada versión, la de nosotros somos los buenos, los terroristas son los malos, etcétera, etcétera, acaba funcionando como, pues nosotros somos los buenos. Es decir, esa cohesión social se opera siempre en el marco de una rivalidad con alguien, con un enemigo que a veces es real, pero sistemáticamente los poderes, y sobre todo en un mundo como hoy, con tanto
poder en los medios de comunicación, ese enemigo es 90% construido, fabricado, manipulado, infiltrado, ¿no? Es decir, pero siempre tiene que estar ese enemigo porque es la lógica de siempre de las sociedades, que se cohesionan en torno a enemigos fabricados, ¿no? Por lo tanto, aquí yo creo que ha sido muy inteligente cómo han vinculado esos tres recorridos, esos tres escenarios urbanos, para que al final, en torno a la Plaza de Cataluña, que como ya decíamos es la Plaza de Cataluña, es la plaza que representa a toda Cataluña, ya hemos dicho que todos los supuestos terroristas todos están en Cataluña, ninguno está fuera, etc., excepto ya, pero no están en los alrededores, para que se focalice muy bien que lo que está en juego es Cataluña, ¿no? Y otro curioso dato es que al final, si unimos esos recorridos, el de la manifestación del 26A y el de la Rambla, se acaba formando otra vez una especie de S, o una especie como de línea quebrada, con tres segmentos, digamos, que se parece mucho a lo que ya decíamos que es la línea que une todos los puntos que han estado de la geografía de Cataluña, que han estado vinculados a este atentado. Por lo tanto, yo sospecho que también hay una vinculación en este sentido, ¿no? Muy del orden de lo subliminal, donde hay determinadas geometrías, determinadas formas que acaban atándose y haciendo que todo esto funcione como ritual, ¿no? Y bueno, eso es básicamente todo por el momento, que es un vídeo cortito, me interesaba hacerlo para aportar estos elementos más y que de alguna manera parece que confirman lo que venimos diciendo en los anteriores vídeos, ¿no? Así que muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Un saludo.